Este va a grabar y va a subir en YouTube una plataforma, ¿verdad? Yo todas las clases subo a YouTube y de YouTube paso a la plataforma, así mismo. Dale, profe. Entonces después siempre les paso en el grupo también por si a alguno no se les pierde y todas esas cosas, ¿verdad? Ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Se- Voy a ganar un Sí, poquito. profe. Ahí. Vamos a hablar hoy de sociedades anónimas de emisoras de capital abierto. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre las bolsas de valores, porque las sociedades anónimas emisoras de capital abierto, ¿verdad?, participan en la bolsa de valores. Entonces, primero necesitamos saber qué son las bolsas de valores, después vamos a hablar sobre sociedades anónimas emisoras de capital abierto y después sobre la Comisión Nacional de Valores, que es la entidad del Estado que controla tanto las casas de bolsas como también a la SAECA, ¿verdad? Las sociedades anónimas que emiten acciones en la bolsa de valores. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre bolsa de valores. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, entonces paramos y me hacen las preguntas. Acá tengo el concepto de lo que es una casa de bolsa. Y dice que es una empresa cuya función es proporcionar a los que participan en el mercado de valores la infraestructura local, sistemas y normas de regulación de títulos valores. Entonces, para que sepamos ahora de qué estamos hablando, en Asunción hay casas de bolsa. ¿Sí? Está BB Pasa, Bolsa de Valores de Productos de Asunción, Sociedad Anónima, que si tenemos tiempo hoy les quiero mostrar cómo funciona, o sea, para que ustedes ingresen y curioseen un poquito para ver cómo funciona. Entonces, este tipo de empresas como Cadien, BB Pasa, acá también tenemos en Encarnación sobre Antequera y Constitución, y no me estoy acordando el nombre, pero algo de valores, algo también tiene es el nombre. Entonces, lo que ofrecen es la infraestructura, el local, ¿sí? Todos los sistemas y las normas de regulación. Las normas de regulación son impuestas por la Comisión Nacional de Valores, que como les dije ya, es la entidad del Estado que regula el funcionamiento de la emisión, tanto de las empresas, las SAECA, como las intermediarias que son la bolsa de valores. Entonces, habla sobre títulos valores. ¿Qué son los títulos valores? Son las acciones específicamente. Las sociedades anónimas, como dice su nombre, sociedad anónima emisora de capital abierto, SAECA, su capital está compuesta por acciones. Y esas acciones son vendidas en la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores, ¿quiénes van? Los inversionistas, los ahorristas que desean comprar las acciones de estas empresas. A cambio, ¿verdad? Obviamente las casas de bolsa, las sociedades anónimas tienen que presentar todos sus estados financieros para que el inversionista verifique si le conviene o no comprar este tipo de empresas. Entonces, cuando hablamos de títulos valores, estamos hablando de acciones, ¿sí? También títulos valores son los bonos, que ahora estamos, por ejemplo, si ustedes escucharon en las noticias, nuestro país emitió bonos entre el jueves y el viernes, estuvo vendiendo bonos en Nueva York, por ahí si alguien escuchó en las noticias, vendió por $1.000 millones, si no estoy desfasada del monto, ¿verdad? Y estos bonos deben ser pagados a largo plazo. Por la situación por la que estamos pasando, ¿verdad? Tendría que respaldar esos 1.600 millones, todos escuchan las noticias, ¿verdad? Que el Estado está fortaleciendo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con solucionar los problemas sociales, de salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, para respaldar esos 1.600 millones, lo que hizo el Estado es emisión de bonos, los bonos soberanos. El Estado, en este caso, emitió bonos soberanos y lo vendió en Nueva York. Que sea de paso con el comentario. Bueno, entonces, cuando hablamos de títulos valores, estamos hablando de acciones y de bonos. Ustedes ya saben lo que son las acciones. Cuando hablamos en la clase antepasada sobre sociedades anónimas, ya habíamos hablado, ¿verdad?, que el capital tanto de las sociedades anónimas como de la SAECA está compuesta por acciones, ¿sí? Bueno, y también de disponer de información veraz, transparente de las empresas que cotizan en la bolsa. Como ya les había mencionado,
estas empresas que cotizan en la bolsa de valores, que emiten acciones, que venden a los inversionistas, deben presentar todos sus estados financieros. Y a eso se refiere cuando hablamos de información gráfica, de que presenten sus estados financieros. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Dice, ¿cómo funciona? Dice, en la bolsa de valores se encuentra la demanda selectiva y la oferta competitiva. ¿Sí? Demanda selectiva. ¿Quiénes son los que demandan de manera selectiva? Los inversionistas. Ellos van y buscan aquella empresa que es más rentable, que tiene mayor utilidad, no aquella que tiene mayor cantidad de activos. Ojito ahí, porque siempre solemos decir, ah, bueno, aquella empresa que tiene mayor cantidad de activos es la más rentable. No, mentira. No tiene que ver con la cantidad de activos que pueda tener, sino la cantidad de utilidad que pueda generar cada año. Porque en base a la utilidad, esa utilidad se paga los impuestos, se distribuye entre los socios y se vuelve a capitalizar. Entonces, eso siempre se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de demanda. ¿Quiénes demandan? Los inversionistas, pero los inversionistas, ¿qué buscan? Buscan rentabilidad, invertir en empresas que sean rentables. ¿Sí? Y por otro lado dice, y la oferta competitiva. ¿Quiénes son los que realizan la oferta competitiva? Las sociedades anónimas emisoras de capital abierto. Ellos son los que van y ofertan las acciones de su empresa. ¿Sí? Y esas acciones que presentan, ¿verdad? A los inversionistas representan la utilidad que generan cada año. Entonces estas acciones pueden ir subiendo en la medida que la empresa sea rentable. Cuando hablamos la vez pasada sobre sociedades anónimas, habíamos hablado de que las acciones deben ser, uno por un lado deben ser nominativas, porque deben aparecer el nombre del dueño de esa acción. Y por otro lado es nominal porque establece el monto, ¿verdad?, que vale cada acción. Entonces, al mirar, nosotros ya sabemos, ¿verdad?, cuánto vale la acción, pero esas acciones pueden subir en la medida que la empresa genere mayor rentabilidad. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de oferta competitiva es porque las empresas van y compiten entre ellas para a ver quién es la empresa más rentable y así captar a los inversionistas. Y dice, la demanda selectiva está dada por la necesidad de ahorro o de inversión de una determinada persona física o jurídica. Entonces, esa persona que desea invertir puede ser ya sea cualquier persona como nosotros, persona física, ¿verdad?, o también una persona jurídica, ¿verdad?, una otra sociedad que desea invertir en otra. ¿Sí? La oferta competitiva está dada por la calidad de gestión, el rendimiento y el nivel de cumplimiento de una empresa, institución, emisora. Entonces, no solamente, yo les hablé hoy de rendimiento, no solamente rendimiento busca el inversionista, que busca también, busca nivel de cumplimiento, paga sus deudas a esta empresa. Entonces, si paga sus deudas a esta empresa, yo me voy a ir a comprar acciones de ella. ¿Por qué? Porque es solvente, porque tiene capacidad de pago. Y aparte, es rentable y me genera utilidad, que es lo que busca un inversionista. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué es lo que debe saber un inversionista sobre una empresa? A ver, cuando yo quiero ir a invertir en una sociedad anónima emisora de capital abierto, ¿qué es lo que debo conocer? Y acá dice, los últimos estados... ¿Alguien habló? No, nada, pues. Los últimos estados auditados de la sociedad emisora, acá está diciendo, ¿verdad? Necesito saber, a ver, cómo está esa sociedad que emite acciones y conocer sus estados que tienen que estar cada año auditados, ¿verdad? Se tiene que tener auditoría externa. Y podemos hablar un poquito sobre eso. La actividad principal de la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad? ¿A qué rubro se dedica? El crecimiento del sector, del rubro al que pertenece, ¿verdad? ¿Cuánto ha crecido en el rubro, en la economía esa empresa? Por ejemplo, si voy a ir a invertir en una empresa metalúrgica, ¿verdad? Entonces yo necesito saber cuánto ha crecido en el mercado la empresa y ese rubro, ¿verdad? La nómina de los accionistas, ¿verdad? Saber quiénes son. Yo soy inversionista, quiero ya comprar acciones de determinada empresa, pero yo necesito saber quiénes van a ser mis
mis compañeros, ¿verdad? Dentro de la misma empresa, porque necesito saber la nómina de quiénes están ahí. Si la sociedad pertenece a un grupo financiero, lo que nos da una idea de la solvencia de la empresa. Ustedes suelen conocer, suelen escuchar el término holding o grupo. Por ejemplo, solemos escuchar mucho el grupo Diersi, ¿verdad? No sé si escuchan ustedes. El grupo Diersi, que está compuesto por Telefuturo, Diario Última Hora, todo lo que tenga que ver con los supermercados Super 6, Stock y todo eso, ¿verdad? Eso es un grupo, ¿verdad? Y si es una empresa a la que deseo yo comprar las acciones, ¿verdad? Pertenece a un grupo, en este caso financiero, o sea, que tenga que ver con movimiento de dinero. A eso se refiere cuando hablamos de grupo, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué más también tenemos que saber? Los principales administradores. ¿Quiénes son los administradores de la empresa? ¿Quién es el gerente? ¿Cómo está conformado el directorio? ¿Quiénes conforman el directorio? Si la sociedad se encuentra inscrita en el registro de la Comisión Nacional de Valores. Esto es súper importante. De hecho, todas las sociedades anónimas deben estar inscritas en el registro de la Comisión Nacional de Valores porque ella es la que controla, ¿verdad?, este tipo de empresas. También conocer la rentabilidad, ver si genera utilidad, solvencia, si paga sus deudas a largo plazo, y la liquidez, ¿verdad? ¿Qué capacidad de dinero tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo? También las tasas de interés ofrecidas por otras alternativas de inversión. O sea, si yo quiero comprar acción de una determinada empresa, o sea, no es que solamente voy a averiguar esta, sino voy a averiguar todas las que pueda, ¿verdad? Para ver si no hay otra que ofrezca mayor rentabilidad. O sea, no quedarnos con una sola, ¿verdad? Esto es lo que un inversionista debe saber sobre las empresas a las cuales va a comprar acciones. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y acá empezamos con SAECA, dice Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto. Y la ley donde nosotros encontramos sobre sociedades anónimas, sobre SAECA, es la ley 1284, que ya les pasé también, creo que les pasé en el grupo también, ¿verdad? Sí, les pasé un PDF. Verifiquen un poco, no estoy recordando, si no voy a subir en la plataforma, pero de hecho... Sí, profe, ya. Está ahí lo de Salga. Ah, bueno, genial. Porque les pasé la actividad, pero no recordaba si les pasé la ley. Bueno, esta es la ley. Esta primera parte sobre bolsa de valores no está ahí en la ley. O sea, está a grandes rasgos sobre casas de bolsa y todas esas cosas. Pero esto, si quieren, les voy a pasar así esta presentación, ¿cómo está? Para que tengan para leer. Sí, porque la primera parte es interesante porque habla mucho sobre bolsa de valores y todas esas cosas. Yo no sé si a ustedes les da curiosidad. A mí me da mucha curiosidad todo lo que tenga que ver con bolsa de valores y todo eso. Dice, las sociedades anónimas emisoras de capital abierto son las que hacen oferta pública de las acciones. Ya habíamos hablado. Entonces, ellas emiten acciones y cualquier persona que tenga un dinero determinado puede acceder, comprar las acciones y formar parte de esta empresa. Dice, cualquiera sea la denominación, deberá incluirse las siglas SAECA. Entonces, así como hablamos cuando mencionábamos sobre las IRL, SRL, sociedad anónima, siempre debe ir acompañada de las siglas. En este caso, SAECA, porque es el tipo de sociedad a la que nos referimos. El capital social estará representado por acciones, cuyo valor estará expresado en moneda nacional y extranjera. Esto es lo que diferencia también de una sociedad anónima, ¿sí? Porque en el caso de las sociedades anónimas, su capital está expresado siempre en nuestra moneda nacional, que es el guaraní. Sin embargo, en la SAECA, se necesita, ¿verdad?, que esté expresado todo lo que tenga que ver con sus estados financieros, así como también sus acciones, en moneda nacional y extranjera, y en este caso el dólar, en el dólar. A eso se refiere. Pamela, parece que estás aburrida. O a mí no me parece. A ver, dice, el capital estará representado por acciones nominativas. De hecho, ya en la clase pasada, cuando hablamos de sociedades anónimas, nuestro Código Civil, yo no sé si ustedes se detuvieron a leer, hay una parte donde decía, en el Código Civil viejo decía que las acciones pueden ser nominativas o el portador. Desde que nació Soprelat, las acciones ya son nominativas. Sí o sí, tienen que estar expreso en las acciones, así con el nombre del socio.
Dice, al constituirse la sociedad deberá suscribirse por entero el capital social e integrarse por lo menos la tercera parte acá no leo, en un plazo no mayor a 3 años. Entonces, en el momento que se constituye la sociedad, así como en el caso de las sociedades anónimas, SRL, sociedad simple, las EIRL, sí o sí deben constituirse a través de la escritura de constitución. De esto no se salva ningún tipo de sociedad. Entonces, sí o sí debe estar, debe establecerse, ¿verdad?, por contrato a través de una escritura. Entonces, dice que debe suscribirse por entero. En este caso, las sociedades anónimas, por ley, está establecido que su capital mínimo es de 600 salarios. Hagan ustedes sus cálculos, ¿sí? 600 salarios. ¿Cuántos son 600 salarios? Hagan su cálculo. 1.315 millones aproximadamente. Exactamente. El capital mínimo exigido entonces es esa suma, los 600 salarios. Y deberán suscribirse en su totalidad en el momento de la escritura de constitución. Y podrán integrarse por lo menos la tercera parte. Esto es lo que nos estaba leyendo. Por lo menos la tercera parte. ¿Cuánto sería la tercera parte? Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por entero el capital social e integrarse por lo menos la tercera parte. 440 millones por ahí. ¿Cuánto? 440 millones. Ahí está. 400 y algo. Sí, exactamente, esa es la tercera parte. Y en un saldo no mayor a 3 años el resto. Acá no puedo más leer porque me sale acá el cuadrito, entonces más o menos eso es lo que dice. Después dice, la integración deberá efectuarse por todos los accionistas en igual proporción y plazo conforme a lo que dispongan los estatutos. Entonces, en los estatutos debe establecerse cómo deberá integrarse. La disminución o aumento del capital se hará mediante la modificación del estatuto. ¿Ustedes recuerdan los puntos a tratar en una sociedad anónima en asamblea ordinaria? Decía que la disminución o el aumento se trataba en una asamblea ordinaria. Sin embargo, en una SAECA, el aumento o la disminución de capital debe estar establecido en el estatuto, en el contrato de sociedad. Esa es una diferencia que tiene con la SA. Bueno, después dice, no sé qué dice acá arriba, yo no estoy leyendo. Podrán ser ordinarias, las acciones, ¿verdad? Las acciones dice, ¿verdad? Las acciones podrán ser ordinarias con derecho a un solo voto o voto múltiple, hasta 5 votos por acción. Las acciones también podrán ser preferidas, en cuyo caso podrán tener derecho a un solo voto. Recuerden que habíamos hablado en el caso de las sociedades anónimas, habían tipos de acciones, ¿verdad?, que son ordinarias, y habíamos hablado un poquito de las preferidas, pero no tanto porque yo les dije, me reservo para la SAECA porque ahí sí existen, ¿verdad?, diferentes tipos de acciones, las que son ordinarias y en este caso las que son preferidas o preferenciales, en cuyo caso podrán tener derecho a un solo voto. Y dichas acciones asimismo podrán carecer de voto incluso. Recuerden que les había comentado que hay casos en que ni siquiera tiene derecho a voto o tener derecho a voto con limitación. En todo caso, las acciones preferidas tendrán derecho a voto durante el tiempo en que se encuentren en mora de recibir los beneficios que constituyan su preferencia. No sé si ustedes recordarán que en aquella clase yo les había comentado, ¿y en qué momento? Alguien me preguntó, ¿y en qué momento entonces uno tiene derecho a voto, un accionista preferencial? Cuando no se le haya pagado todavía los dividendos, ¿sí?, las utilidades. Y en este caso, cuando se encuentre en mora de recibir los beneficios que constituyan su preferencia. Entonces, en ese caso, recién ahí tienen derecho a votar en asamblea. Fíjense que es diferente el tratamiento de un accionista, ¿verdad?, que tiene acciones ordinarias que sí tienen derecho a voz y voto en asamblea. Sin embargo, los que son accionistas preferenciales, que dice su nombre preferencial, y uno querría decir, bueno, entonces tiene mayor preferencia, ¿verdad? Pero la preferencia tiene que ver con la utilidad que le viene al tenedor de esa acción preferencial. ¿Se entiende? ¿Cuándo va a tener derecho a voto? Cuando no se le esté pagando. Entonces ahí puede reclamar o votar o decidir en la asamblea. Solo en ese caso, cuando esté en mora de recibir sus utilidades.
Dice, toda sesión de acciones nominativas se realizará mediante endoso autenticado ante un escribano o ante un intermediario de valor. Entonces, cuando un accionista, ¿verdad?, desee vender sus acciones, ¿verdad?, ¿cómo lo va a hacer? Cesión, dice. Cesión tiene que ver con la venta, cede, ¿verdad?, las acciones. Mediante el endoso. ¿Saben lo que es el endoso? Liz, Matías, ¿saben lo que es endosar? Un documento. Un documento, ¿sí? ¿Qué es endosar? ¿No sería firmar con la parte de atrás generalmente el endoso o las numeraciones? Exactamente, al dorso, ¿verdad? Uno recibe un documento, ¿verdad? Está a nombre de otra persona, pero yo presento eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que endosar, ¿verdad? Entonces, al dorso en este caso de las acciones, se firma, ¿verdad? Y eso dice que debe ser autenticado ante un escribano o ante un intermediario de valor. ¿Quién es intermediario? El que está el corredor de bolsa, ¿verdad? Es el encargado. Entonces, ante esa persona. Bueno, ¿cómo está compuesto el directorio de una sociedad anónima emisora de capital abierto? El directorio deberá estar constituido por un número fijo e impar, por lo menos de 3 miembros. ¿Por qué dice fijo e impar? Impar a mí me hace ruido. En el momento que tengan que votar, seguramente para que no quede en una igualdad. Exactamente, así mismo. Esa es la razón. Los estatutos podrán establecer la cuantía de la remuneración en el acto constitutivo. ¿Vieron? Acá hay otra diferencia con la SA. El monto de la remuneración del directorio del síndico se trataba en una asamblea ordinaria. Sin embargo, en una SAECA tiene que establecerse por estatutos. Entonces, es otra diferencia que encontramos con la SA. ¿Ya están estudiando, chicos? No. Tienen que empezar a estudiar porque hay mucha teoría también. Y si estudian un día antes se les va a hacer. Yo sé que es, ¿cómo es? Es una prueba sumativa, ¿eh? Recuerden ya. No va a ser formativa, va a valer 15 puntos aproximadamente. Entonces tenemos que ir estudiando. Cada ítem va a valer un punto. Entonces, tienen que ir mirando ya porque aquí al sábado, domingo, queda poquito tiempo, ¿sí? Dice, no podrán formar parte del directorio de la SAECA o de sus filiales los directores, representantes u operadores de los intermediarios de valor. Entonces, así como hablábamos, ¿quiénes no pueden ser directores de una sociedad anónima? En el caso de la SAECA también se menciona quiénes no pueden ser, ¿verdad? Entonces, no podrán formar parte del directorio de la SAECA los representantes u operadores de las casas de bolsa. Por ejemplo, una persona que trabaja en la bolsa de valores no puede ser director de una SAECA, ¿sí? De las asambleas de accionistas. Las asambleas serán convocadas por el directorio o por el síndico, escuchen bien, al igual que en las sociedades anónimas. Las asambleas serán convocadas por el directorio o por el síndico. Además, las asambleas ordinarias y extraordinarias, según sea el caso, cuando así lo soliciten los accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social. Entonces, volvemos a repetir, ¿quiénes convocan asambleas? Convocan directorio, el síndico y también accionistas que representen por lo menos el 5% del capital. Asamblea ordinaria y extraordinaria cuando así lo requiera la Comisión Nacional de Valores, que ya les mencioné hoy. La Comisión Nacional de Valores es el ente del Estado que es la que fiscaliza tanto las casas de bolsa, las que les dije hoy, BB Pasa, Cadien, etcétera, así como también a todas las AECA. Tanto las asambleas ordinarias como las extraordinarias podrán ser convocadas en cualquier momento. La asamblea ordinaria deberá ser convocada al menos, dice, una vez al año, dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. Pues a diferencia de la sociedad anónima, por ejemplo, solamente una vez se convocaba asamblea ordinaria y extraordinaria según se necesite. Y acá dicen que ambas pueden ser convocadas en cualquier momento. Dice, la comisión deberá hacerse representar con derecho a voz, pero sin voto en la asamblea, ¿sí? Entonces, la comisión, de hecho, que puede convocar asamblea ordinaria o extraordinaria, puede participar de una asamblea de SAECAS, ¿verdad? Con derecho a voz, pero sin tener derecho a votar.
Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la fiscalización externa a la SAECA. ¿Quiénes son los fiscalizadores externos? En las sociedades anónimas, cuando hablamos de fiscalización, tenía que ver con la participación del síndico. ¿Recuerdan? Que habíamos hablado muchísimo en las sociedades anónimas, cuáles eran las funciones, etc. Sin embargo, cuando hablamos acá en la SAECA de fiscalización externa, tiene que ver con el trabajo del auditor externo. Dice, la asamblea ordinaria de accionista podrá designar en la asamblea ordinaria a los auditores externos con el objeto de examinar la contabilidad y otros estados financieros. Entonces ustedes ya saben, ¿verdad?, cuál es la labor, en este caso ustedes que van a ser contadores, ¿verdad? ¿Qué hace el auditor externo? Controla los libros de contabilidad, todo lo que tenga que ver con la registración. Los auditores externos serán designados de una terna que presenta el directorio y seleccionada de entre los inscritos en el registro de la comisión. O sea que un auditor externo no puede ser cualquier persona. O sea, uno que tiene que tener la preparación, la idoneidad para poder ocupar ese cargo, ¿verdad?, de auditor externo, deberá ser designado por el directorio y debe estar sí o sí inscrito en el registro de la Comisión Nacional de Valores. Acá me dice que 10 minutos nos quedan. A ver, ¿cuánto llegamos? Los auditores están obligados de informar por escrito a la asamblea ordinaria sobre la situación de la sociedad. Dicho informe será entregado a la sociedad por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de la asamblea, a fin de que los accionistas tomen conocimiento del contenido. Los auditores, a su vez, podrán concurrir a la asamblea con voz, pero sin voto. Entonces, ¿cuál es la labor del auditor externo? Entonces, controlar los libros de contabilidad, elevar un informe a la asamblea, prepararlo 15 días antes para que los accionistas ya estén en conocimiento, porque recuerden que ¿qué es lo que se hace en la asamblea ordinaria? La asamblea ordinaria es lo que hace el directorio, tanto de la sociedad anónima como de la SAECA, leer su memoria, se hace la lectura del balance, del estado de resultados, y ahí los socios aprueban o no, ¿verdad? En base a los informes que presentan, en este caso los auditores, estos balances pueden ser aprobados o no aprobados. ¿Sí? La clase aquella vez me pregunté, ¿qué pasa si no es que no se aprueba? Y se tiene que volver a elaborar y presentar. Si es que no se aprueba ese balance, significa que algo tiene, está maquillado, algo, ¿verdad? Por eso nomás no se aprueba. Después dice, de la memoria y distribución de las utilidades. Entonces, justamente estamos hablando recién sobre la memoria al directorio. A ver, ¿qué era la memoria? En una sociedad anónima ya habíamos hablado. A ver, alguien que recuerde, Jonathan, ¿recuerdas lo que es la memoria al directorio? En la sociedad anónima. ¿Dónde está el registro contable de la empresa, sería? ¿Dónde están los? O sea, ¿dónde está todo el registro contable de la empresa? Todo lo que tenga que ver con Tienen que ver con todas las actividades que desarrolló el directorio durante ese año. Eso significa memoria, ¿verdad? Uno va recordando, recuerda todas las actividades que se desarrolló durante el año, y eso obviamente todo lo que se desarrolló desde el punto de vista económico está plasmado en los estados contables. Entonces, por eso que siempre se dice la lectura de la memoria y el balance del directorio. Bueno, tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque toda la memoria está en los libros contables. Entonces, el directorio deberá poner a consideración de la asamblea ordinaria de accionistas una memoria acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, e incluirá como anexo una síntesis fiel de los comentarios, proposiciones que formulen accionistas que representen el 10 o más % de las acciones emitidas con derecho a voto. Entonces ahí no solamente en este caso de las sociedades anónimas emisoras de capital abierto, no solamente está la memoria de las actividades, sino también todos los comentarios que hicieron, o todas las sugerencias que hicieron los accionistas que representen por lo menos el 10% del capital con derecho a voto. Después dice, salvo en disposición en contrario de los estatutos, las sociedades deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas a prorrata. ¿Qué significa prorrata? A prorrateo según la cantidad de acciones que tenga cada uno de ellos. Por lo menos el 10% de las utilidades líquidas.
Nuestro Código Civil dice, por ejemplo, vamos a suponer una asamblea, dicen los socios, no, este año no vamos a distribuir las utilidades. Eso no se puede hacer, porque nuestro Código Civil justamente prevé que por lo menos el 10% sea distribuido entre los socios. Entonces eso no se puede hacer. En caso que los dividendos no se hayan abonado de una sola vez, estos se podrán pagar en un plazo que no exceda la fecha del cierre del ejercicio siguiente al que corresponda estos dividendos. Entonces, si ahora estamos en abril, justito en 4 meses. Ahora, vamos a suponer, ahora se celebra la asamblea ordinaria. No tiene que pasar este año para distribuir la utilidad entre los socios. A eso se refiere este último párrafo. Entonces, acá en abril, vieron que dice 4 meses. La asamblea ordinaria tiene que realizarse 4 meses al cierre del ejercicio fiscal. Entonces, tiene como límite ahora abril, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que todavía no se distribuyeron las utilidades entre los socios. Entonces tiene tiempo hasta todo este ejercicio para distribuir la utilidad existente entre los mismos. Después dice, salvo acuerdo diferente adoptado en la asamblea respectiva por la mayoría de los accionistas, los dividendos deberán pagarse en dinero. Entonces, en la medida que exista utilidad, estas deben pagarse en dinero a los socios. Sin embargo, la sociedad podrá pagar dividendos en lo que exceda el mínimo obligatorio otorgado la opción a los accionistas para recibirlo en dinero o en acciones. Entonces, ¿qué significa este párrafo? Que si supera el 10%, que es lo obligatorio, entonces se le puede pagar a los socios en acciones. En supuesto que no quiera la sociedad no se quiera desprender del dinero, entonces puede pagar a su vez a los socios cuando superen el 10%, entonces se puede pagar en acciones. Y acá está lo que les había comentado hoy. Las SAECAS deberán contar con el capital integrado no inferior a 600 salarios. ¿Sí? Eso es como mínimo. A ver cuánto tiempito tenemos. Tenemos todavía 4 minutos. La Comisión Nacional de Valores. Como yo les dije ya hoy, la Comisión Nacional de Valores es la entidad del Estado, que dice acá de una entidad de derecho público, autárquico, autónomo, con jurisdicción en toda la República. ¿Sí? Sus relaciones con el Poder Ejecutivo se mantendrán a través del Ministerio de Industria y Comercio. Y la Comisión Nacional de Valores tiene su sede y sus facultades y oficinas en Asunción y las regionales en todo el país, oficinas regionales en todo el país. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión Nacional de Valores? En primer lugar, vigilar y supervisar el cumplimiento de esta ley 1984. Entonces la Comisión Nacional de Valores es la que se encarga de hacer cumplir todas las leyes reglamentadas, ¿sí? Nada, profesor. Nada, consiga. Sí, todas las leyes deben ser reglamentadas. En este caso, la Comisión Nacional de Valores es la encargada de reglamentar esta ley. Dice, fomentar y preservar un mercado de valores competitivos. Entonces, ¿a qué se refiere a competitivo? Establecer que no exista monopolio, ¿verdad? Que cada uno según cada empresa, SAECA, pueda ofertar libremente sus productos, sus acciones, ¿verdad? En este caso. Fomentar y preservar un mercado de valores competitivos, ya leí. Velar por la correcta formación de los precios. Entonces, esos precios tienen que ver con los valores nominativos. Estas acciones pueden subir más que su valor nominal, ¿verdad? Pero siempre la Comisión Nacional de Valores es la encargada de controlar. Facilitar la información necesaria para proteger a los inversionistas. Como yo les dije, y les voy a mostrar a la vuelta del intervalo dónde tenemos que ingresar para poder ver, ¿verdad?, cuáles son las empresas que compiten en la Bolsa de Valores. Por ahora tenemos un minuto nomás ya. Llevar un registro público de mercado de valores. Entonces lo que hace la Comisión Nacional de Valores es tener un registro propio de todas las empresas que cotizan sus acciones en la bolsa, también un registro de los auditores, también un registro de las diferentes casas de bolsa. También dice requerir a las entidades fiscalizadas que proporcionen al público información veraz, suficiente y oportuna. Esto es lo más importante, que toda la información que presenten las empresas sean ciertas.
¿verdad? Que no estén maquillados los balances. Y fijar las normas para el contenido, diseño y confección de sus memorias. La presentación del balance no es la misma que las empresas comerciales que nosotros solemos ver, ¿verdad? Tienen una confección totalmente, no muy diferente, sino diferente. Tiene que ser siempre comparativo y expresado en guaraníes y en dólares, antes que termine mi tiempo. Bueno, ustedes tienen tarea para resolver. Tienen 6 ítems o 7, creo, que tienen que elaborar una síntesis. Entonces, con el material que tienen ustedes sobre esa ECA, entonces van a responder en este intervalo de tiempo la tarea, ¿sí? Y volvemos a la vuelta para ver lo que les quería mostrar sobre B de Pasa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nos vemos entonces a la vuelta. ¿Dentro de cuánto eso es, profe?